Muy bien, ¿los tengo ahí? Sí, los tengo, bravo. Muy bien. Ok. Esto ya lo vimos, que tiene que ver con todo lo del cliente. Mire, profe, que no está proyectando. Sí, gracias. Ya voy, estoy buscando el cambio. Acá. Buenísimo. Vamos entonces. Ahora sí, ¿lo ven todos? Sí, profe. Cruzo los dedos. Muy bien. Bueno, entonces, para retomar el tema del cambio, manifestó a partir de lo visto en el video, y más o menos se dejó ver a partir de los 6 puntos o las 6 claves para entender y liderar el cambio, ¿sí? Creo que la base fundamental para entender es que no es, justamente como les dije yo hace un rato, soplar y hacer botellas, ¿sí? Un cambio significa una movilización, un cambio es abrupto muchas veces a partir de una situación en particular, el cambio es interrumpir, el cambio es transformar, el cambio es romper paradigmas, romper procesos, romper equipos de trabajo mismo para mejorar una situación. Obviamente el impacto del cambio y la complejidad del proceso de cambio va a depender de la intensidad de ese cambio, del alcance de ese cambio, de lo que deviene de ese cambio, o sea, de qué fue lo que lo causó. Todo eso, digamos, un proceso de cambio, y esto quiero que lo sepan, más allá de que hay una teoría y hay pasos a seguir, un proceso de cambio no es estándar, un proceso de cambio no es lineal, un proceso de cambio no se da como si fuera un checklist de incorporaron, no incorporaron, saltó alguien. Entonces, si no, o sea, un diagrama de flujo que dice, ¿aceptar el cambio? Sí, no, formar a fulanito, no es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso de cambio es asumido principalmente por personas, por mentalidades heterogéneas una de la otra. Entonces, es determinante que seamos conscientes, coherentes, cuidadosos y previsores para implantar un proceso de cambio, ¿ok? ¿Por qué? Por todo lo que involucra y por todo lo que puede derivar, además, porque un proceso de cambio mal tomado, un proceso de cambio sobre el que no se prevé, no se planee, no se delegue a las personas que se le debe delegar, no se comunique principalmente no se comunique las cosas, no se informe cuando se debe informar, puede terminar en fracaso. Y hay que volver a empezar y puede perjudicar la imagen de la compañía, puede parar un proceso de fusión, puede ocasionar incluso, no sé, accidentes graves, ¿ok? Entonces, ojo, reitero, todo depende de qué tipo de cambio estamos hablando, ¿sí? Y nosotros como consultores tenemos la capacidad de acompañar cualquier cambio con los debidos asistentes, ¿sí? Con los debidos colaboradores, porque hay materias específicas desde el punto de vista operativo de la cual no tenemos conocimiento profundo, pero sí podemos supervisar, sí podemos tener inquietudes, sí podemos llamar la atención de quien debemos para que el proceso se dé adecuadamente, ¿bien? Entonces, la descongelación, que es el primer punto, ¿sí? Según la teoría que, como bien dijo Tabata, es de Jane y va a estar atada a la teoría de Jane de cultura organizacional. La descongelación es la fase inicial del cambio, es como derretir, ¿sí? Por eso se llama descongelación. Supónganse que el proceso, la metodología, el sistema o aquello que se vaya a cambiar es un gran hielo, es un gran iceberg, ¿sí? Es eso que hay que
digamos, calentar para que se derrita, ¿ok? De alguna manera, muy entre comillas, de una forma metafóricamente hablando. Entonces, en la fase inicial del cambio, ahí, en ese iceberg, se encuentran las viejas ideas, las viejas prácticas, ¿sí? Y en ese proceso de congelación es que se busca derretir para que las personas la abandonen, para que las desaprendan, sería el término, ¿sí? Para que las saquen de su operativa, para que la saquen de su proceso, para que la saquen de su forma y criterio de resolución, ¿ok? O sea, eso viejo no se debe usar más, punto, se desaprende, se saca, es como un quiste, ¿sí? Valga los ejemplos que doy, pero es para que se entienda, ¿ok? Representa la abdicación, la renuncia, el tirarlo a la basura, básicamente, de lo que hoy hago, de cómo me comporto hoy, desde el punto de vista del proceso, de la metodología, del sistema que manejo, o sea, cómo actúo hoy en mi equipo, cómo actúo hoy frente a este sistema, cómo actúo hoy en el proceso, cómo actúo hoy respecto a aquello que se va a cambiar, lo abandono, ¿sí? Esas pautas de comportamiento aprendidas se desaprenden, ¿sí? Con el objeto de sustituirlos por un nuevo aprendizaje, ¿ok? Es como, no sé, a lo largo del tiempo los nutricionistas nos han dicho que nosotros sí o sí es importante mantener alta el azúcar del cuerpo, el nivel de carbohidratos y demás, porque el cuerpo funciona con carbohidratos, ¿ok? Pauta de comportamiento previa a descongelación. ¿Qué pasa hoy? Se reconoce la incidencia de los carbohidratos, de los procesados, del azúcar, de los hidratos poco complejos, la incidencia sobre el cuerpo, el páncreas, el aumento de la glucosa, la generación de grasa corporal, que no depende de la grasa del resto de la comida, que no depende de si como mucha palta me voy a engordar, no, eso me lo hace el carbohidrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahora? Bueno, la oportunidad de bajar el nivel de azúcar y carbohidrato y demás y hacer el cuerpo que funcione con un poco más de cetonas, que es más saludable que con los hidratos. Esto sería un ejemplo traído a una persona, ¿ok? Es desaprender viejos hábitos, el que pasa a ser carnívoro a ser vegano, ponele, ¿ok? Hay diferentes razones por las cuales ocurren esas cosas y entra uno en el proceso de desaprender para reaprender. Ok. Entonces, si no hubiese descongelación, la tendencia sería volver a la pauta habitual de comportamiento. Si la persona en ese proceso de descongelación, que como agente de cambio, o el grupo de personas que como agente de cambio enfrento, no entiende que es necesario sacar de su cabeza conductas aprendidas para asimilar nuevas pautas de comportamiento, porque es lo mejor para seguir realizando la tarea, el trabajo, la metodología o lo que sea que estemos cambiando, no funcionaría el proceso de cambio. Es decir, filosóficamente la persona básicamente tiene que entender de la importancia de que la vieja técnica ya no va más, ¿ok? Que no hay posibilidad de volver atrás, que ya no nos funciona. Es como, por ejemplo, no sé, el que facturaba a mano con el talonario y después, no solo en la Argentina, en el mundo entero, incluso hay países que en este momento lo están aplicando con obligatoriedad, Paraguay, Ecuador. Nosotros facturamos electrónicamente ya hace un tiempo, pero no factures más por acá, no se va a aceptar más por acá, porque ya no es funcional, porque ya no es efectivo, porque se evade, por X motivo, no es algo que se va a seguir haciendo. Abandonalo, adiós, no sirve más. Incorporá esto y no tenés que volver a lo interior, es esto. A eso se da en el proceso de descongelación, derretir lo anterior para dar paso a lo nuevo y que el otro esté tan derretido que no vuelvo, no tengo posibilidad de retomar esa
ese comportamiento previo, ¿sí? La descongelación significa que se comprendió, subrayen esto, porque esto es la esencia de la descongelación, que la persona entiende que la pauta anterior ya no sirve, ¿sí? Porque comprende la necesidad de cambiar, tiene la voluntad de hacerlo, se presta para que ocurra, hace su mayor esfuerzo para no volver al lápiz y el papel, ¿sí? En caso de implementar un sistema, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la descongelación significa que se comprendió la necesidad de cambiar. Lo otro está derretido, ya está, se fue. Así como se derritió, se lo absorbió el asfalto. Bien. Cambio sería la segunda etapa, ¿sí? Una vez que se derritieron las ideas, se fueron por la rejilla y no hay posibilidades de que yo la vuelva a retomar porque entendí que ya no van más, ¿sí? Ahí inicia el proceso efectivo de cambio. ¿Qué pasa? Ahí se busca experimentar, se busca ejercitar, se busca incorporar ideas, prácticas, o sea, se ejercita la efectividad de ese cambio, ¿sí? Se prueba de alguna forma que es la mejor manera de hacer las cosas hoy, ¿de acuerdo? Es esa etapa en la que empiezo a descubrir que ese cambio es realmente efectivo para lo que hago, ¿no es cierto? Para la tarea que llevo adelante, para el proceso que llevo adelante, para, el relacionamiento con el equipo de trabajo que tengo. Depende del foco en el que se esté cambiando, ¿no? Básicamente. Entonces, ocurre cuando se descubre y adoptan nuevas actitudes, valores y comportamientos. El cambio implica dos aspectos súper importantes. La identificación. La persona tiene que sentirse identificada, se debe sentir parte de eso, de que esa es la mejor práctica. Por esto, y esto me voy al video anterior y lo que veníamos hablando antes, es realmente importante que todas las personas sujetas en el proceso de cambio sean parte de eso desde la generación de la idea. ¿Por qué? Porque el proceso de identificación con el nuevo proceso, con la nueva idea o con la nueva práctica va a ser mucho más llevadero, más fácil, podría decir entre comillas, aunque nunca va a ser fácil un proceso de cambio. Es un proceso, en esa identificación se van a dar las cosas más fluidamente dentro de lo que cabe. Obviamente siempre va a haber una persona que se siga resistiendo. Somos seres humanos, o sea, es normal, ¿sí? Entonces, este aspecto del cambio, la identificación, proceso en el cual las personas perciben la eficacia de la nueva actitud o comportamiento y la aceptan. Se dan cuenta de que, sí, lo hago en menos tiempo. Sí, no me tengo que leer no sé cuántas cosas previos a hacerlo. Le llega más rápido al cliente. No sé, el proceso productivo se reduce un 50%. Atiendo mayor cantidad de clientes por hora, no sé, dependiendo, reitero, de lo que se esté cambiando, ¿ok? O me comunico mejor con mi equipo de trabajo, o me conozco otras áreas de la organización y tenemos oportunidad de generar ideas para crecer competitivamente en el mercado. ¿Ok? Estoy dando diferentes ejemplos de proceso de cambio, ¿sí? Pues no necesariamente es tecnológico, no necesariamente es procedimental, no necesariamente es metodológico. Muchas veces tiene que ver con cultura o clima o comunicación, ¿bien? Ok, me siento identificada. Y la otra parte, o sea, me siento identificada cuando veo que va a ser eficaz tomar ese comportamiento y lo acepto, y además lo interiorizo. Ese es el segundo aspecto de ese proceso de cambio, ¿sí? La interiorización es el proceso en el cual las personas empiezan a observar las nuevas actitudes y comportamientos como parte de su pauta normal de comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Lo interiorizo tanto, ¿sí? Que al ver el resultado de eso con lo que me sentí identificado y me doy cuenta que puedo hacerlo, que me sale, que soy capaz, que naturalmente procedí de la forma nueva,
ahí quiere decir que está interiorizado, que está incorporado, que la idea vieja se asoma, pero yo soy capaz de la primera resolución darla a partir de la nueva idea, ¿sí? Ese es el proceso de la interiorización, involucrar, interiorizar, que cuando yo haga ese proceso, esa metodología o ponga en práctica esa idea, ponga en práctica la acción que debo hacer, surge esa idea como la primera opción y no lo anterior que se derritió, ¿ok? Esa es la interiorización. En el cambio, o sea, en el proceso en sí mismo del cambio, se aprenden las nuevas ideas y prácticas, de modo que las personas empiezan a pensar y desempeñarse de nueva manera. Es lo que les decía, o sea, al momento de encontrarse con la situación en particular, donde tenían práctica A descongelada, práctica B nueva de cambio, eligen la B teniendo la A disponible, ¿sí? Bien, entonces ahí significa que la interiorizaron, ahí el cambio se realizó, efectivamente, ¿sí? No quiere decir que esté fijo, ojo, hace falta una nueva etapa del proceso, pero sí puedo decir que la persona ejercita, aprendió y pone en práctica la nueva idea. El cambio fue en ese sentido específico, está identificada e interiorizada, ¿bien? Por favor, si no entienden, por esto de la complejidad mismo que hablábamos con Tabata cuando me preguntó, es necesarísimo que entiendan de qué consta cada proceso y cómo diferencia uno del otro, ¿sí? Así que pregunten. La recongelación, tercera etapa, es la final. Obviamente, una vez que yo descongelé la idea, demostrando, súper importante, demostrando el por qué no sirve más, el por qué es un beneficio cambiarlo, una vez que está derretida, en el cambio la persona lo pone en práctica, lo ejecuta sin dubitar, o sea, ya está incorporada. Me identifico, o sea, me doy cuenta que es un beneficio, me doy cuenta que me va a hacer mejor, me doy cuenta que es la que va, ¿sí? Y la interiorizo, es decir, doy respuesta en consecuencia, ¿sí? No tomo lo anterior. La recongelación es la etapa final con las nuevas ideas prácticas se incorporan definitivamente al comportamiento, es decir, la opción A, derretida, ya ni me pasa por la cabeza, ¿ok? Ya ni dispongo de la libretita y el lápiz al lado de la computadora porque no estoy segura de que me vaya a tomar el sistema lo que yo le anote o tipee, ¿sí? Ya no dispongo la libretita y el lápiz para hacerlo manualmente porque desconfío del sistema, no. ¿Ok? Ya me siento segura con el cambio, ya es definitivamente, estoy convencida y es lo primero que me sabe resolver. Ya ni me acuerdo de cómo era lo anterior, ni me pregunte porque no tengo idea, ¿ok? Significa la incorporación de una nueva pauta de comportamiento de modo que se convierta en la nueva norma, de alguna forma, ¿no es cierto? Es eso o eso, ¿ok? Ojo, esto no quiere decir que las personas no puedan generar situaciones de innovación y creatividad a partir de esos cambios, sí, pero tomando en cuenta ese cambio, ya no lo anterior, ¿vean? La recongelación significa que la pauta aprendida forma parte de la práctica actual y se convierte en la nueva pauta de comportamiento que adopta la persona. La recongelación requiere dos aspectos, nuevamente, el apoyo, súper importante, y esto que hablábamos en chiste del líder saboteador o el empleado saboteador o el gerente saboteador, no importa de dónde esté en la estructura, puede haber un saboteador. El apoyo, que es uno de los aspectos más importantes de la recongelación, es que haya recompensas que mantengan ese cambio efectivo. Y no estoy hablando de que voy a premiar a la persona que incorporé el sistema y dejé la libreta de lado. No necesariamente hablo de dinero, ¿sí? Hablo de mostrarle a la persona desde el apoyo del liderazgo de las personas referentes dentro de la organización sobre su capacidad de cambio,
sobre su capacidad de incorporación, sobre lo positivo que es que él sea parte de ese cambio, sobre lo que significa para el proceso de trabajo que él inteligentemente lo haya involucrado, ¿sí? Se trata de apoyar e incentivar desde la palabra, desde acciones, no necesariamente voy a aprobar en el recibo de sueldo gratificación por incorporar el cambio, no estoy hablando de eso, ¿ok? Y el refuerzo positivo, súper importante y también tiene que ver con el liderazgo. Es decir, que ves que funciona, te das cuenta que funciona. ¿Viste lo rápido que fue? ¿Ok? Estamos resolviendo este tema de un 50%. Mica, o sea, te das cuenta, incorporar este cambio, porque con el papel y el lápiz, ¿cuánto estabas? No, mira esto lo que ganas en tiempo. Ese es el refuerzo positivo, ¿sí? Es apoyar y acompañar y que la persona se dé cuenta que estamos ahí ante cualquier situación de pánico, ¿sí? Recompensando su actitud positiva y reforzando justamente ese esfuerzo que está haciendo, reforzando positivamente, también desde la palabra o desde, no sé, mandarle algún mail, incluso de, no sé, decirle, no, qué sé yo, desde la comunicación interna, recursos humanos, decir, destacamos la participación de fulano, mengano y sultano, la incorporación del nuevo sistema, excelentes, bla, ¿no? Públicamente, que todos lo sepan. Eso a nivel psicológico a una persona le hace bien, básicamente, y hace que incorpore las nuevas prácticas. Bien, acá vamos a hablar, antes voy a pasar por el baño, de lo que llamábamos las fuerzas propulsoras y las restrictivas, que son las mismas que ella hablaba de progresistas, ¿sí? Y de que se negaban al cambio. Denme un segundo, ya vuelvo. Importante que si tienen dudas con el proceso ya los hablemos porque ahora vienen las fuerzas, es otra parte del cambio, ¿sí? Bien, dudas respecto al proceso de cambio. Escucho. No, ninguna. Ok. No, ninguna. Tabata, en función a lo que leíste, ¿te fue más fácil de interpretarlo con la explicación? Sí, profe, voy entendiendo un poco mejor. Sí, no, en realidad yo me acordaba de eso porque o sea, todos nosotros cuando cursamos sociología nos dieron un TP final para hacer y había ese punto de cambio y todo. Yo tomé unas escenas que tenía que
O sea, yo me basé en unas escenas para explicar ese proceso, cómo ese proceso se da. Y ahora con lo que usted dice, como que me va quedando más claro que incluso cuando lo hice en aquel momento, porque yo leía y era una cosa que daba vuelta y vuelta y vuelta. Sí. Bueno, perfecto, mejor todavía. Si lo ejercitaron y en su momento fue todo desde la teoría y ahora está siendo más concreto, mejor. Perfecto. Bueno, vamos con las fuerzas propulsoras o progresistas, como lo mencionaban en el video, y las fuerzas restrictivas u opositoras o resistentes, ¿sí? A ver, ¿qué pasa con el cambio? ¿Sí? La conjunción o el equilibrio de esas fuerzas es lo que, digamos, buscaría inclinarse hacia que las fuerzas positivas sean más grandes para que el cambio se dé. ¿Cómo sería esta situación? Está la vieja situación, el viejo sistema, el viejo proceso, la vieja metodología, la vieja cultura organizacional, la vieja forma de comunicación, la vieja forma de incorporar personal a la organización, cualquiera sea de lo que estemos hablando que requiera de cambio, ¿ok? Sea a partir de un consultor o sea a partir de recursos humanos desde su agente de cambio interno. Esa vieja situación se afronta o se pone de manifiesto ante lo que llamamos las fuerzas propulsoras y las fuerzas restrictivas. ¿Qué son las fuerzas propulsoras de un cambio? Bueno, que los clientes, por ejemplo, tengan necesidad de ese cambio. Que el hecho de que yo produzca mayor cantidad en menor tiempo con una calidad garantizada, incorporando una nueva máquina, me da a mí la oportunidad de reaccionar y llevar al mercado un producto que demandan los clientes y que mi competencia se está llevando toda la ganancia, ¿no es cierto? Entonces, si yo reconozco necesidades específicas de mis clientes desde el punto de vista externo, por ejemplo, esto sería una fuerza que propicie, una fuerza que potencie la necesidad de cambio, una fuerza que justamente apoye, haga progresar esa intención de cambio. Asimismo, las oportunidades del mercado, ¿no es cierto? Estas son externas, ¿ok? Hasta el momento. Una necesidad particular que haya en el mercado que nadie haya tocado y tenga que ver con mi rubro y yo necesite, no sé, hacer determinados cambios en la estructura organizacional y incorporar una nueva unidad de negocios en determinado lugar y transferir gente especializada con la que ya cuento a ese lugar. Bueno, puede pasar de todo en función a una oportunidad que se detecte en el mercado. Eso también forma parte de una fuerza propulsora. Otra, nuevas tecnologías, la digitalización, la transformación digital, ¿no es cierto? Todas esas cosas que tienen que ver con el avance, el desarrollo, la implementación de nueva tecnología, en cualquiera sea el rubro, servicio o industrial, o de fabricación o productivo, mejor dicho, es una fuerza propulsora, siempre que obviamente se pueda invertir en esa tecnología, ¿no? Después, la competencia, seguimos hablando de todo fuerzas externas y después sí hablamos de una cuestión interna, por ejemplo, que puede ser parte de las fuerzas propulsoras, que es una cultura organizacional innovadora. Que si bien una organización cuya cultura organizacional es innovadora debería, dentro de todo, tener personas en su estructura con esa visión innovadora, puede que haya de la vieja escuela o personas que sean más resistentes a cambios, pese a que trabajan en una empresa donde les gusta innovar. Otra fuerza propulsora puede ser derivadas del termómetro interno, o sea, más allá de que si la cultura organizacional es innovadora o no, la gente. ¿Sí? La gente, cómo se siente, cómo trabaja, cómo actúa. Recuerden que no necesariamente estamos hablando de cambios a nivel de estructura operativa, podemos estar hablando a nivel de gestión, a nivel de personas, en cuanto a comunicación, a liderazgo, a formación,
etcétera. Eso también puede ser la demanda del cliente interno, o sea, la necesidad del cliente interno de personas laburantes de adentro también pueden ser propulsoras del cambio, ¿sí? ¿Cuáles serían las fuerzas negativas o las fuerzas restrictivas? Por ejemplo, que esto pasa un montón y que tiene que ver muchas veces con el afuera, por ejemplo, este tema del entorno a nivel interno, ¿no es cierto? Trabajadores específicos que no se quieren mover del lugar donde están, o que sabotean la situación, o que simplemente sienten inseguridad, miedo. Eso también puede pasar. Ojo, somos humanos. Es probable, es más, en todo proceso de cambio, en un sentido de descongelación, más allá de que nosotros comunicamos e hicimos parte a todas las personas de ese cambio, si todavía existe esa situación en que los trabajadores sienten por acomodo o por antigüedad en el puesto o por lo que sea, sienten como una amenaza ese cambio, dentro del proceso de descongelación tenemos que acompañar a esas personas siendo aún más parte de la organización y de la tarea hasta el momento, o sea, acompañarlo desde lo psicológico, acompañarlo desde la incorporación de la nueva idea, más de cerca, con más dedicación, ¿ok? Porque puede haber este tipo de estructura compleja de cambiar, y que si no empezamos actuando por esa persona que está en determinada posición y que entre comillas sabotea o manifiesta su descontento, simple y llanamente porque se siente inseguro, porque se siente incapaz, porque se siente no competente, porque siente que no va a incorporar una nueva tecnología porque tiene 70 años, X, ¿sí? Hábitos y costumbres de la organización, tiene que ver con las subculturas, más allá de la cultura organizacional. Es súper importante considerar cómo se comunican, cómo trabajan. Yo, por ejemplo, no sé, si la cultura de la organización, entre los hábitos, tiene que las personas tienen una tolerancia de 10 minutos, y esto es un ejemplo muy vago lo que les estoy dando, pero quiero que entiendan la analogía, ¿sí? Tienen una tolerancia de 10 minutos para llegar, para iniciar su jornada de trabajo, y de repente me ponen un sistema de control de ausentismo con huella digital, cuyo falta o error tira a partir del minuto 1, y no toma en consideración esos 10 minutos que tenía la persona de tolerancia, ahí estoy teniendo un problema, y es una fuerza restrictiva a partir de un hábito y costumbre previo. Entonces, o incorporo el hábito en el sistema y la tolerancia de 10 minutos, o en el proceso de descongelamiento hago todo un proceso de abandonar la idea de la necesidad o el aprovechamiento de los 10 minutos. Bien, importante. Dificultades para aprender, puede pasar no porque la persona tenga algún tema en el proceso de aprendizaje a nivel cognitivo, ¿no? Puede ser una persona de otra generación, ¿sí? Puede ser un operario que viene manejando cuasi manualmente determinada máquina a duras penas y atándola con alambre, y se siente como pez en el agua porque hace 45 años que hace lo mismo, ¿sí? Y la incorporación de nueva tecnología para ser más rápido, eficaz, en mayor calidad, generar o cumplir una necesidad en el mercado, que la competencia no me gane el mercado, etcétera, etcétera, esa persona puede tener dificultades para aprender. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No nació como las generaciones actuales con la disponibilidad de tener tecnología a este nivel que tenemos hoy, ¿no? O las personas acá que son más contemporáneas o más cercanas a mí, no sé, de entre 35 y más 40, se imaginaban en algún momento que iban a manejar la tele apretando la pantalla. Ni siquiera, o sea, yo cuando nació la internet tenía 19 años, un poco más, ni siquiera se usaba en las universidades, o sea, yo iba a la biblioteca, jamás googleé algo que tenga que ver con la universidad, ¿no? Entonces,
Después, obviamente, uno lo va incorporando porque lo aprende a determinada edad, donde la incorporación de conocimientos es mucho más ágil, más rápida, más abierta. Pero pensemos en gente que tiene más años, no sé, 50 como siendo operario de una máquina, le va a costar aprender. Sobre todo si la máquina viene de afuera y todo está en chino, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es realmente importante, ¿no? Entender que las fuerzas restrictivas pueden disminuir su potencia si yo en el proceso de cambio hago o llevo adelante estrategias que piensen en esas fuerzas restrictivas para poder disminuirlas, ¿sí? Para poder trabajar sobre ellas antes de que terminen siendo un problema y el cambio termine siendo un fracaso, ¿ok? La miopía y la falta de iniciativa, bueno, esto es parte del ser humano, ¿sí? El ser humano que no quiere ver la oportunidad de cambio, el ser humano que no tiene ganas de cambiar las cosas porque se siente cómodo, palabra que es sumamente compleja a nivel subconsciente. Uno tiene que estar a gusto, estar cómodo no significa estar bien. ¿Ok? Significa estar intacto, significa estar inamovible, significa estar inherente, ahí, inerte, y no está bueno eso para la evolución humana. Entonces, la miopía y la falta de iniciativa, estar cómodo, el no ver más allá de mis narices, porque sí, es una súper recontra potente fuerza, sobre todo si esa persona es referente de equipo, sobre todo si esa persona es líder de equipo, ni hablar, sobre todo si esa persona es decisora, sobre todo si esa persona es influyente, o sea, aún más que un referente, esa persona es influyente y está totalmente negada a eso, ¿no? Y los viejos paradigmas culturales, que va todo absolutamente de la mano. Fíjense que esta situación particular, las fuerzas restrictivas normalmente tienen que ver con lo social internamente, ¿sí? Y las fuerzas propulsoras normalmente tienen que ver con la demanda versus la oferta del mercado. ¿Ok? Que también puede considerarse en un punto social, también va por la tecnología y otras cosas, pero finalmente es para cubrir las necesidades de un público objetivo. Entonces, vean paradójicamente desde dónde vienen las fuerzas restrictivas que uno tiene que bajar en el nivel de descongelación o descongelamiento, con lo cual es importante en el planeamiento del proceso de cambio, en la etapa de descongelación, pensar en estas variables que ejercen presión sobre la no continuidad del proceso de cambio. Hay que hacerle jaque, básicamente, desde estrategias adecuadamente pensadas y a medida de la situación, hackear esta situación para que no gane espacio, ¿ok? Entonces, si las fuerzas positivas para el cambio son mayores que las fuerzas negativas, va a darse el cambio. Si las fuerzas negativas son mayores que las fuerzas positivas, va a permanecer la vieja situación. ¿Cuál es nuestra tarea? Mitigar el poder de las fuerzas restrictivas, no reprimiendo, ¿sí? No reprimiendo, mitigar, quiere decir trabajar de forma estratégica sobre esas situaciones para que realmente se incorpore el cambio desde el lado de la convicción de las personas, ¿sí? No desde el lado de la obligación. ¿Ok? Preguntas hasta acá respecto de las fuerzas. Ninguna. ¿Seguro? Muy bien. Profe, perdón, el tema de las fuerzas negativas. También las fuerzas propulsoras es más desarrollado desde la demanda y oferta del mercado. Y las fuerzas negativas no me quedó claro que es más interno o... Más interno, más a nivel social, ¿sí? Más a nivel de la conformación humana dentro de la organización. O sea, son las personas
básicamente, que integran la organización en sus diferentes posiciones de trabajo. Reitero, no estamos hablando de necesariamente un operario, podemos estar hablando de parte de la directiva, ¿ok? Una persona que haga una fuerza negativa, por ejemplo, puede ser, no sé, el gerente de administración y finanzas, que piensa que es una inversión multimillonaria y que todo se va a ir al carajo y no quiere invertir en eso, ¿no es cierto? No quiere invertir en eso porque lidera el área de administración y finanzas y no necesariamente es un experto financiero, entonces no se da cuenta del retorno de la inversión en el tiempo que puede pasar, los riesgos que sería importante tomar. O sea, la fuerza restrictiva es humana, es interna y es desde cualquier parte de la organización, ¿sí? Gracias, Emma, por la pregunta. ¿Alguien más? Gracias, profe. De nada. Sigo entonces. Entonces, en toda organización existe un equilibrio dinámico de fuerzas positivas que apoyan e impulsan los cambios y de fuerzas negativas que los restringen e impiden. El cambio empieza a sufrir presiones positivas y presiones negativas, creando un campo de fuerzas. O sea, uno como consultor, agente de cambio o equipo de cambio, obviamente siente esas fuerzas, que son invisibles, pero estás en el medio en un tira y afloje, si no hacer lo que debes hacer en el proceso de descongelación, ¿no? O sea, y, a ver, antes del proceso de descongelación se deben evaluar las fuerzas restrictivas, ¿sí? Debe haber termómetro social, debe decir, y hoy, por ejemplo, el emprendedor digital muchas veces hace la prueba social de su prueba piloto de algún cambio respecto de lo que quiere hacer, de la incorporación de una unidad de negocio, de lo que sea, y encuesta a su gente y le dice, ¿qué les parece si hago tal cosa o tal otra? Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Esto es lo mismo a mucha más grande escala, a un nivel bastante más costoso, ¿sí? Desde todo punto de vista, humano, material y financiero, pero es la forma de hacer parte del cambio de las personas y poder dominar esas fuerzas opositoras. No diría dominar, gestionar con la convicción de que van a asumir la importancia del cambio, ¿no? La necesidad de cambio. Cuando las fuerzas positivas son más grandes que las negativas, el intento de cambio tiene éxito y este ocurre en efecto. Por otra, esto es lo que les acabo de resumir, ¿sí? Esta es como la conclusión que les acabo de dar, pero por escrito. Por otra parte, cuando las fuerzas negativas son más grandes que las positivas, el intento por cambiar fracasa y este no ocurre, prevalece la misma situación previa y puede llevar al fracaso. O sea, el no llevar adelante un cambio necesario para la evolución organizacional puede llevar a la pérdida de la organización. O sea, incluso a todas esas personas que se negaron a cambiar, pueden quedarse sin trabajo. No porque las echen porque sí, sino porque la empresa no evoluciona y se va al muere, ¿cierto? Bien. Entonces, y esto más desde el punto de vista del consultor o desde recursos humanos, si somos dentro de la estructura organizacional de recursos humanos el agente de cambio, quisiera dar una intro respecto de esto en estos 15 minutos que nos quedan. ¿Qué es el agente de cambio, básicamente? Bien sea un consultor externo, bien sea un consultor interno, bien sea una persona que se contrate para cambiar específicamente, bien sea un agente de cambio posicionado como tal en la estructura. Es la persona interna o externa a la organización que conduce o guía el proceso de cambio en una situación organizacional. Iniciar el proceso y de ayudar a que ocurra el cambio. O sea, no solamente hace el proceso previo a planificar la descongelación, sino que pasa por analiza las fuerzas internas y propulsoras, trabaja sobre las negativas previendo que esto ocurre de esta manera, genera el proceso de descongelación, pasa por cambio y recongela. ¿Sí? Dentro de las organizaciones podemos encontrar esquemas internos en los cuales el especialista de gestión de cambios se perfilan como los consultores internos, las personas de recursos humanos, lo sabemos, lo tenemos más que claro, lo hemos aprendido, sobre todo a partir de los roles de Ulrich.
mientras que los gerentes de línea se convierten en agentes de cambio, impulsores de la etapa de descongelación, cambio y recongelación. Súper importante, y esto es cuando yo les decía que los líderes son absolutamente necesarios. Ellos son los que hacen el esfuerzo positivo, ellos son los que apoyan, ellos son los que evidencian la necesidad del cambio para incorporar la nueva idea, etc. Entonces tienen que estar como agentes de cambio, propulsores, impulsores en realidad, impulsores, no agentes. El agente de cambio debe tratar de maximizar el efecto de las fuerzas positivas y minimizar el de las negativas para conducir el proceso de cambio con eficacia, ¿no? Es lo que acabamos de decir. Entonces, con respecto a las personas, esto ya es a nivel social, para trabajar justamente esas fuerzas negativas, digamos, con respecto a la aceptación del cambio, les presento las fases del cambio a nivel individual, ¿sí? La fase del cambio a nivel individual tiene diferentes aspectos y cuáles serían, digamos, las estrategias que podrían implementarse para, digamos, propiciar ese cambio a nivel individual y disminuir el tema de las fuerzas negativas, ¿sí? Conciencia de que se necesita el cambio. La persona que va a ser parte del cambio necesita concientizar eso. ¿Cómo lo puedo hacer? Comunicaciones de quienes administran o gestionan, mostrar los insumos, los productos o los servicios que los clientes demandan, cambios, mostrar los cambios en los mercados, ¿sí? Tener información, comunicar. Básicamente, comunicar. ¿Por qué? ¿Cómo concientizo? ¿Cómo evangelizo la necesidad de cambio? Mostrando información, mostrando consecuencias de no hacerlo, mostrando beneficios del por qué si debería tomarse. ¿Bien? Una vez que la persona se concientiza de la necesidad de cambio, se produce el deseo de participar y de apoyar respecto de ese cambio. ¿Sí? ¿Por qué? O por qué normalmente se siente impulsado. Bueno, muchas veces, por ejemplo, por miedo a perder el empleo. O sea, eso es un fantasma interno que se genera. O sea, nadie va a decir en un proceso de cambio si no cambiaste hecho. Pero la persona genera ese temor dentro de sí y es posible que ponga de sí mismo. Tampoco es que nosotros vamos a trabajar para que todo el mundo tenga miedo a perder el empleo. Es un sentimiento específico que se genera en la persona, ¿ok? Insatisfacción con el status quo, quiere decir que sí, bueno, yo no quiero cambiar, pero tampoco me gusta esta situación actual, eso también lo impulsa a cambiar. Consecuencias negativas inminentes, o sea, darse cuenta de que si no cambia, su proceso se va a ver afectado y no va a ser parte del proceso general, ¿bien? Afiliación y sentido de pertenencia, obviamente el estar con la compañía, que sea una marca realmente empleadora y esa persona se sienta parte, puede dar lugar a que también sea parte del cambio. Avance en la carrera, alcanzar poder o posición, ¿sí? Que ese cambio involucre que esa persona pueda tener la posibilidad de ascender, por ejemplo, ascender en un sentido hipotético, porque ya hablamos que el crecimiento no es vertical, pero bueno, es una forma antigua de mencionar el avance. Confianza y respeto por el líder, esperanza en un futuro mejor. Eso puede generar, esos sentimientos pueden generar ese deseo de participar y apoyar el cambio en una persona. Obviamente, de algunas de estas cosas, no hablo del miedo a perder el empleo o situaciones que sean de ataque, pero sí otro de los sentimientos que acá vemos podemos usarlo en contraprestación como estrategia para que la fuerza disminuya, ¿no? Conocimiento de cómo implantar el cambio, conocimiento de cómo implantar el cambio en la siguiente etapa del cambio individual de una persona. ¿Cómo puede acceder a eso? Bueno, se lo capacita, se lo educa, se le da información, se le muestra ejemplos, modelos, situaciones, casos de éxito, ¿no es cierto?, de estos cambios en otros lugares. Destreza para implantar las habilidades y los comportamientos requeridos, ¿sí? Ahí se le
justamente a partir de la capacitación que se le dio del cambio que se va, la persona ya puede justamente ver en sí misma el aprendizaje, ¿sí? El haber adquirido la destreza para implantar ese cambio, la práctica, mejor dicho, la nueva idea. ¿Cómo? A partir de la práctica y el uso de esa nueva habilidad, con el coaching, con el mentoring, con la eliminación de las barreras, ¿sí? Obviamente dependiendo del cambio, obviamente dependiendo de la persona, es acompañada también por profesionales dedicados a la mentoría, ¿sí? O al coacheo para que incorpore el cambio. Esto a nivel más alto, ¿no es cierto? Cuando la fuerza negativa del cambio surge, como les dije recién, de una persona decisora importante dentro de la estructura. ¿Bien? Refuerzo consciente para mantener el cambio, lo hablamos, en el proceso natural de cambio se da, incentivo de recompensas, cambio en la remuneración, sí se puede dar, obviamente como les dije anteriormente, no es una situación, condición sine qua non, gratificación por haber cambiado, no, pero sí el cambio, el manejo, la incorporación de conocimientos, el ser, por ejemplo, referente en el proceso productivo, y el hecho de incorporar el cambio y enseñarle a sus referidos, al resto del equipo, puede involucrarle una recompensa clarísima por actividades inherentes a ese proceso de cambio que toma bajo su responsabilidad. Reconocimientos a las personas, celebraciones, obviamente, sí, el celebrar un cambio y esto se los digo tanto organizacional como personalmente, celebrar el cambio es uno de los refuerzos más grandes que el ser humano desde su nivel más profundo de la conciencia puede identificar como un logro, como un éxito, ¿sí? Nosotros lo hablamos en su momento, el éxito no es un destino, es el camino, y ese camino de éxito sobre cada una de las cosas que yo en una organización o a nivel personal me pongo como foco, si me la celebro, anda Joa, ya estoy a 6 minutos de salir. Gracias por invitar a Carlos a formar parte del grupo. Bien, les decía, el celebrarse los pequeños logros de ese camino, tanto a nivel organizacional como personal, y esto lo ato a la clase de los jueves, lo aprovecho, celebren eso, los cambios, el resultado. Bien, en las organizaciones normalmente existen 4 tipos de cambios, ¿sí? Los estructurales, los de tecnología, los de productos o servicios y los culturales, los sociales, los comunicacionales, ¿no? Lo que tiene que ver con las personas. ¿Qué quiero decir con esto? En cada uno de estos procesos de cambio se pueden dar todos, se puede dar uno, se puede dar algunos. Todo va a depender del problema que impulse la consultoría, de lo que se releve en la consultoría, del diagnóstico que se tenga a partir de ese relevamiento y del cambio que se crea importante llevar adelante a partir de ese diagnóstico. ¿Ok? Entonces, estén preparados para, como agentes de cambio o consultores, ser parte de cambios no solo a nivel cultura, que sería lo natural en recursos humanos, no solo a nivel clima, no solo a nivel comunicación, no solo a nivel formación, no solo a nivel, procesos y metodologías, sino también tecnología, ¿sí? Producto final, prestación de servicio, ¿ok? Nosotros podemos estar inmersos en dar un servicio de consultoría que no necesariamente involucre un cambio cultural o estructural, ¿sí? Que es lo que nosotros relacionaríamos con nuestra carrera de recursos humanos específicamente. El servicio de consultoría es integral, si somos obviamente un consultor integral, ya vimos los tipos de consultores, ¿sí? Bien, vamos a dejar resistencia a cambio y niveles y formas de participación para la semana que viene. Les pregunto a ustedes dudas que tengan respecto a todo lo que acabamos de mencionar,
del proceso de cambio, de qué es un cambio, de las fuerzas propulsoras, las fuerzas negativas, las estrategias sobre el cambio en un individuo, no sé, cualquier cosa que crean necesario reforzar para poder continuar para adelante y que obviamente eso les ayude a poder hacer su proceso de cambio en el lugar que elijan, ¿no es cierto? Hablo del trabajo final. ¿Preguntas? ¿Se entendió la teoría de Shane respecto a descongelar y demás? Ok. Importante, ok, perfecto. Importante, las 6 claves que vimos al inicio están total y absolutamente relacionadas con el proceso de Shane. Es importante, sí, que es lo que yo más destacaría, sobre todo con relación a las fuerzas negativas, es el trabajo con la gente previo a empezar a enloquecer con los cambios, ¿no? Es importante monitorear la repercusión de la gente, cómo se siente, el termómetro, qué opina, por qué, si entiende el porqué del cambio, si realmente lo asume, ¿no es cierto? Todo eso previo a empezar a dar con todo. ¿Por qué? Porque justamente es una interrupción, es un terremoto, es como que estemos laburando y empieza a temblarme el suelo, básicamente. Entonces, no podemos pretender que las personas digan, sí, todos bajo las mesas porque se cae todo acá. No, o sea, no va a pasar, se van a sentir asustados, frustrados, temerosos, lloran, gritan, patalean, va a pasar de todo si yo no analizo la situación previo y me manejo con coherencia, conciencia y pisando debidamente fuerte. Por supuesto, con los límites que da la naturaleza, ¿no es cierto? No es que voy a estar 5 años tratando de convencer a un señor de que el cambio se tiene que hacer, ¿no es cierto? Esto también, en eso hay que ser estratega. Te doy todas las herramientas, te muestro mi mejor versión para explicarte el porqué, y vos seguís tosudo en tu lugar, pasa por administración para tu liquidación final, porque otra cosa, ¿no es cierto? No se puede, muchas veces pasan esas cosas. Una persona está de culo, no quiere, se encapricha como un chico y no hay forma. Y es un obstáculo que se quede, además. Es un ruido innecesario, es ese que te come la cabeza, que está el picoteo. Bueno, no. Esta gente, si no se sube al barco, se la escucha, se la hace parte, se la acompaña, sigue igual, y bueno. En la estadística, si el 99.9% funcionó y este sigue en la misma, el problema es él, no nosotros y el cambio. ¿Algo más? Si no, dejamos hasta acá, y a quien veo el jueves. Díganme ustedes. Importante que quede claro, porque no son cosas que vamos a retomar. Sí, obvio, vamos a retomar, pero no con tanta profundidad. Ok. Si no hay nada, si nadie tiene nada para decir, seguimos entonces con consultoría la clase que viene presencial, y nos vemos a los que veo el jueves. Les mando un abrazo, buena semana. Gracias.